Me llamo Athena Sinclair. Tengo 34 años. Hace 3 meses, volé 18 horas para asistir a la boda de mi hermana. Cuando llegué al lugar, mis propios padres me bloquearon la entrada y me dijeron que me fuera. Aquí solo entra la familia. Mi madre dijo, tú no estabas invitada. Me quedé ahí, con el vestido que había elegido 2 meses antes, sosteniendo el regalo que había envuelto la noche anterior sobre la cama del hotel, y vi el rostro de mi madre sin una pizca de culpa. Sin vacilar, como si simplemente estuviera cerrando una puerta. Yo había firmado todos los contratos de los proveedores de esa boda. Todos. Mi nombre, mi tarjeta de crédito. Había pagado el depósito meses antes y nunca lo cuestioné. 3 días después, me llamó. No para disculparse. Me llamó por una factura, $38,000. Y lo que le dije después, eso no se lo esperaba. Antes de contarte lo que pasó, tómate un momento para dar like y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas esta historia. Y también cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Me encanta saber desde qué parte del mundo están viendo. Ahora sí, déjame llevarte a noviembre del año pasado, al día en que mi hermana anunció su compromiso. Era un martes por la noche en Londres. La lluvia de noviembre golpeaba la ventana de mi apartamento. Mi teléfono vibró con una solicitud de FaceTime de Brooke, mi hermana menor, 26 años, recién graduada, todavía viviendo a 10 minutos de mis padres en Cedar Bluff, Tennessee. Contesté. La cara de Brooke llenó la pantalla, radiante. Detrás de ella podía ver a nuestra madre, Diane, acomodando algo sobre la encimera de la cocina. Estoy comprometida. Gritó Brooke, enseñando el anillo. Garrett me propuso matrimonio anoche en el viñedo. Fue perfecto. Sentí una felicidad genuina hincharme en el pecho. Brooke, eso es increíble. Felicidades. Gracias. La familia de Garrett está emocionadísima. Los Caldwell ya ofrecieron su granero para la boda. ¿Puedes creerlo? Yo conocía a los Caldwell. Todo Cedar Bluff los conocía. Eran dueños de la cadena de concesionarios de autos más grande de 3 condados. Garrett Caldwell era el hijo menor, educado, guapo y de familia con dinero de verdad. Mamá, saluda a Athena, dijo Brooke, inclinando el teléfono. Diane se acercó a la cámara. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Hola, cariño. Emocionante noticia, ¿verdad? Claro que sí, dije. Voy a empezar a mirar vuelos. ¿Ya tienen fecha? Hubo una pausa. Diane miró a Brooke, luego a mí. Ay, no te pongas a gastar una fortuna en un boleto de avión. Va a ser una boda pequeña. Mamá, es la boda de Brooke. Claro que voy a ir. Bueno, ya veremos. Diane se enderezó. En fin, tenemos mucho que planear. Voy a dejar que Brooke te cuente. Y salió del encuadre. Brooke siguió hablando unos 10 minutos más sobre flores y paletas de colores. Yo escuché, sonreí, tomé notas, pero había algo pesado asentándose en mi estómago. Esa era la primera vez en 2 años que tenía una razón para volver a casa. Debí haber prestado más atención a lo mucho que mi madre estaba intentando evitarlo. 2 semanas después, la que me llamó no fue Brooke. Fue Diane. Un miércoles por la tarde, lo que significaba que en Tennessee todavía era por la mañana, y que seguramente llevaba horas pensando en lo que iba a pedirme. Athena, necesito hablar contigo de algo práctico. Está bien. El lugar de la boda necesita una tarjeta de crédito para apartar la fecha. Tu padre y yo, bueno, ya sabes, nuestro crédito no quedó bien después de la refinanciación, y Brooke apenas se graduó. No tiene historial. El catering necesita lo mismo. Y la florista. Y el fotógrafo. Son 4 contratos en total. Solo necesitamos a alguien con buen crédito que firme. Le estarías haciendo un favor enorme a tu hermana. Me recosté en la silla de mi escritorio. Ya sabía a dónde iba esto. ¿De cuánto estamos hablando? En total, como unos $41,000, pero solo habría que dejar $3,500 de depósito.
El resto se cobra después del evento. $41,000 a mi nombre. Mamá, eso es muchísimo dinero. No es tu dinero, Athena. Solo es tu nombre en el papeleo. Nosotros nos encargamos de los pagos después. Te prometo que todo se va a resolver. Yo ya había escuchado esa promesa antes. Cuando tenía 22 años, firmé como codeudora de un préstamo de auto para mi padre. Me tomó 3 años desenredar eso de mi historial crediticio. Cuando tenía 28, le envié a Diane $4,000 por una emergencia de plomería que terminó siendo la matrícula universitaria de Brooke. Pero esta era la boda de mi hermana. Y yo era la hermana mayor. La que tenía trabajo estable. La del buen score de crédito. La del sueldo en Londres. Está bien, dije. Mándame los contratos. Me dije a mí misma que eso era lo que hace la familia. Firmé todos los documentos esa semana sin leer la letra pequeña 2 veces. Durante los siguientes 3 meses, la boda fue tomando forma y yo la observé desde afuera. Brooke creó un chat grupal llamado Calvel Wedding Crew. A mí no me agregó. Me enteré porque por accidente me reenviaron un mensaje del grupo, una foto de opciones de vestidos de dama con el texto, voten, chicas. Yo no era una de las chicas. Llamé a Brooke 2 veces para preguntarle sobre el código de vestimenta, la organización de los asientos, si quería que preparara un brindis. La primera vez dijo que luego me avisaba. La segunda dejó que la llamada se fuera a buzón y me mandó un mensaje 1 hora después, súper ocupada con la planeación. Hablamos pronto. Llamé a Diane para preguntarle si podía ayudar en algo más. Me dijo, ya está todo bajo control, cariño. No te preocupes por nada. Nunca recibí una invitación formal. Ni impresa. Ni digital. Pero me dije que era normal. Yo era la hermana. A tu propia hermana no le mandas invitación. Es familia. Se supone que está incluida. Entonces, 2 semanas antes de la boda, Brooke subió una foto a Instagram. Cena de ensayo en un restaurante de Cedar Bluff. Brooke con un vestido blanco, rodeada de damas de honor. Diane sonriendo a su lado. El pie de foto decía, toda mi familia. Todo mi mundo. Me quedé mirando esa foto durante 11 minutos. Los conté. Yo no estaba. No me habían invitado a la cena de ensayo. Casi llamé. Casi pregunté por qué. Pero me convencí de no hacerlo. Tal vez el ensayo era solo para el cortejo nupcial. Tal vez pensaron que yo no podría llegar antes. Tal vez le estaba dando demasiadas vueltas. Puse la alarma para la mañana siguiente. Tenía un vuelo que tomar. Pedí una semana completa de vacaciones en el trabajo. Solo tengo 20 días al año, y gasté 5 en ese viaje. Mi boleto redondo, Londres-Chicago-Chicago-Nashville, me costó $1,400. El hotel en Cedar Bluff, 4 noches en el único lugar decente del pueblo, $680. El regalo de bodas de Brooke, un juego de cuchillos premium que había mencionado en una videollamada meses antes, $720. Total de mi propio bolsillo antes siquiera de pisar Tennessee, $2,800. En el primer tramo del vuelo, en algún punto sobre el Atlántico, saqué el teléfono y abrí la app de notas. Llevaba semanas escribiendo un brindis. Nada muy largo, quizá 2 minutos. Quería contar la historia de cuando Brooke, a los 5 años, me obligaba a jugar a las bodas con sus peluches. Siempre me daba a mí el papel del sacerdote, nunca el de la novia. Yo pensaba que era gracioso. Pensaba que la gente se reiría. Lo practiqué 2 veces con los audífonos puestos, susurrando detrás de mi bufanda para que el señor del asiento 14 no pensara que había perdido la cabeza. Cuando aterrizamos en Chicago para la escala, le escribí a Diane, acabo de aterrizar en Chicago. Me falta un vuelo más. Qué ganas de verlos a todos. No respondió durante 40 minutos. Luego, justo antes de abordar a Nashville, ok, ocupada. Te veo mañana. 5 palabras. Sin signo de admiración. Sin buen viaje. Sin estamos emocionados.
Me quedé mirando ese mensaje mientras el agente de la puerta llamaba a mi grupo de embarque. Casi le tomé captura y se la mandé a mi amiga Lie, en Londres, con el mensaje: ¿esto es raro o estoy loca? Pero no lo hice. Guardé el teléfono, subí al avión y me dije que todo estaría bien en cuanto llegara. 18 horas de viaje. 5 palabras de vuelta. Llegué al Magnolia Inn a las 9:30 del viernes por la noche. La mujer de recepción sonrió y me preguntó si venía por la boda de los Caldwell Sinclair. Al parecer, todo el pueblo lo sabía. Le dije que sí. Ella dijo: «Qué bonito. Debes ser amiga de la familia». Yo respondí: «Algo así». La habitación era pequeña, pero limpia. Colgué mi vestido en el armario, uno azul marino profundo que había encontrado en una boutique de Covent Garden. Dejé el regalo envuelto sobre el escritorio, apoyé el teléfono contra la lámpara y llamé a Brooke. Sonó 4 veces y fue a buzón. Le escribí a Diane: «Ya me registré en el hotel. ¿A qué hora debo llegar mañana al lugar?». 1 hora después respondió: «Ceremonia 2 de la tarde». Eso fue todo. «No, llega antes». «No, desayunemos juntas». «No, tu padre quiere verte». Me senté en el borde de la cama y me miré en el espejo frente a mí. Había volado 18 horas. Había gastado casi $3,000. Había firmado $41,000 en contratos. Y mi madre no podía darme más de 2 palabras y 1 hora. La última vez que había estado en Tennessee fue 2 años antes, para el funeral de mi abuela. Diane apenas me habló entonces también. Pasó todo el servicio susurrándole cosas a Brooke y saludando vecinos. En la recepción después del funeral, alguien le preguntó a Diane cuántos hijos tenía. Ella dijo: «Solo una, Brooke». Yo estaba a 6 pies de distancia, sosteniendo un plato de ensalada de papa. Esa noche planché mi vestido como si me estuviera preparando para una entrevista de trabajo. Que, de algún modo, era exactamente eso. Estaba audicionando para formar parte de mi propia familia. Puse la alarma a las 8 y apagué la luz. No pude dormir. Las paredes del Magnolia Inn eran delgadas y la pareja de al lado estaba viendo un concurso de televisión a todo volumen. Pero no era eso lo que me mantenía despierta. Era la cuenta. $2,800 por el viaje. $38,000 todavía pendientes en mi tarjeta. 6 años enviando dinero a casa cada vez que Diane llamaba con una nueva crisis, el calentador de agua, el seguro del auto de Brooke, un faltante para los impuestos de la propiedad. Nunca había sumado todo. Me daba miedo hacerlo. Pero ahí, acostada en la oscuridad, hice algo peor. Sumé la otra cosa. Las llamadas que nunca llegaron. Los cumpleaños en los que Diane me escribía HBD a las 11 de la noche o se olvidaba por completo. La Navidad en la que intenté hacer FaceTime y nadie contestó porque estaban en la fiesta de los Henderson y ni siquiera me lo habían mencionado. Las fotos de graduación sobre la repisa de Diane. 3 de Brooke. 0 mías. Si seguía así, pagando, apareciendo, fingiendo que el silencio no dolía, ¿qué iba a perder? No dinero. Iba a perderme a mí misma. Me convertiría en la mujer que compra su propio lugar en Acción de Gracias y aún así la sientan en la mesa de los niños. La mujer que escribe cheques y recibe notas al pie. Pero esa noche elegí creer una vez más. Tal vez mañana sería distinto. Tal vez Diane solo estaba estresada por la boda. Tal vez Brooke estaba sobrepasada con los detalles de último minuto. Tal vez, cuando yo entrara, mi madre me abrazaría y diría: «Qué bueno que viniste». Tal vez. Puse la alarma y me dije: «Esta es la última vez que me presento esperando algo que nunca me han dado libremente. Mañana voy a descubrir si la esperanza es suficiente». Cerré los ojos. El sueño llegó lento y ligero. Sábado. 1:45 de la tarde. Meadow Creek Barn estaba sobre 12 acres de pastizales ondulados a las afueras de Cedar Bluff. Cercas blancas, lucecitas colgando entre los robles, un camino de grava bordeado con frascos de vidrio y flores silvestres llevando a la entrada. Parecía sacado de una revista. Estacioné el auto rentado al final del lote. Ya había 30 o 40 vehículos,
camionetas, sedanes, algunas SUV de lujo que gritaban dinero de los Caldwell. Los invitados caminaban hacia el granero en pequeños grupos, sosteniendo programas y acomodándose los sombreros. Alicé mi vestido, tomé la caja del regalo y caminé hacia la entrada. Los tacones se hundían un poco en la grava. El aire olía a césped recién cortado y humo de barbacoa que venía de algún lugar detrás del granero. Vi primero a mi padre. Frank estaba cerca de las puertas dobles del granero, con un traje rentado que no le quedaba bien de hombros. Estaba estrechando la mano de un hombre mayor que no reconocí, probablemente alguien de la familia Caldwell. Cuando Frank levantó la vista y me vio, su cara cambió. Se le borró la sonrisa educada. Los ojos se le abrieron, luego se estrecharon, luego miró al suelo. No saludó. No caminó hacia mí. Se dio la vuelta y entró. Seguí caminando. 15 yardas de la entrada. 10. 5. Las puertas del granero se abrieron desde dentro y mi madre salió. Diane llevaba un vestido color champán, de seda, como madre de la novia. Tenía el cabello perfecto. El maquillaje impecable. La mandíbula dura como piedra. Se detuvo justo en mi camino, con las manos entrelazadas al frente. No abiertas. No acogedoras. Una barrera. Athena. Su voz era baja, controlada. Hola, mamá. Llegué. No me abrazó. Ni se hizo a un lado. ¿Qué haces aquí? Vine a la boda de Brooke. Athena, tienes que irte ahora. Las palabras me golpearon como una bofetada. Parpadeé. La caja del regalo de repente se sintió pesadísima en mis manos. ¿Qué? Volé 18 horas, baja la voz. Sus ojos se movieron hacia los invitados que pasaban detrás de mí. La gente está mirando. Mamá, soy tu hija. Diane dio un paso más cerca. Lo bastante para que pudiera oler su perfume. El mismo Estée Lauder que usó toda mi vida. Su voz bajó a un susurro que cortó más que cualquier grito. Aquí solo entra la familia. Tú no estabas invitada. Me quedé ahí. La grava se movió bajo mis tacones. Una pareja de unos 60 años pasó junto a nosotras, mirándonos de reojo. La mujer sonrió con educación. Diane le devolvió la sonrisa. En cuanto pasaron, su rostro volvió a endurecerse. ¿No estaba invitada? Dije. Yo firmé todos los contratos de esta boda. Pagué el depósito. Esto no se trata de dinero. Se trata de lo apropiado. ¿Lo apropiado? Athena, por favor, no hagas una escena. Detrás de ella, a través de una de las puertas entreabiertas del granero, podía ver sillas blancas acomodadas en filas, guirnaldas de eucalipto colgando de las vigas. Un cuarteto de cuerdas afinando cerca del altar. Todo pagado con mi firma. Frank apareció en el umbral. Miró a Diane, luego a mí, luego al suelo. Se metió las manos en los bolsillos y no dijo nada. Absolutamente nada. Desde dentro, una voz femenina llamó, cálida, sureña, segura, Diane, ¿quién es? ¿Todo bien? Vi cómo la espalda de Diane se tensaba. Vi cómo se pegaba una sonrisa nueva antes de girarse medio cuerpo hacia la voz. Y esa voz, descubriría en unos 3 segundos, era de Margaret Caldwell, la madre del novio. La mujer a la que mi madre le había dicho que solo tenía una hija. Margaret Caldwell salió por las puertas del granero con un vestido lavanda y perlas. Era alta, de cabello plateado, el tipo de mujer que dirige la subasta de la iglesia, el evento benéfico del condado, y aún así tiene tiempo de arreglar sus propias flores. Se comportaba como alguien a quien jamás habían avergonzado en público. Ni una sola vez. Diane, ¿todo bien aquí afuera? La mirada de Margaret cayó sobre mí. Sonrió, abierta, expectante. Y Diane cambió como si apretaran un interruptor. Su voz se volvió miel cálida. Oh, no es nada, Margaret. Solo una pariente lejana que se equivocó de lugar. Pasa a veces con eventos tan grandes. ¿Pariente lejana? Lo dijo mirándome directamente a los ojos. Margaret estudió mi rostro. Oh. Yo pensé que solo tenías una hija, Diane.
El silencio duró quizá 2 segundos. Se sintió como 20. Diane soltó una risita brillante y quebradiza. La tengo. Esta es una prima de fuera de la ciudad. Solo se confundió con el horario. Margaret asintió lentamente, volvió a mirarme una vez más y luego tocó el brazo de Diane. Bueno, dile que la ceremonia empieza en 10 minutos. Deberíamos entrar. Margaret volvió al interior. Las puertas del granero se balancearon suavemente detrás de ella. Miré a mi madre. Ella me miró a mí. En sus ojos no había culpa. Ni vergüenza. Ni un destello de, lo siento, no tenía opción. Solo miedo. Un miedo crudo, acorralado. El tipo de miedo que aparece cuando la mentira que has alimentado durante meses está a punto de ahogarte. ¿Una prima? Dije. Athena, por favor, le dijiste que solo tienes una hija. Es complicado. No lo entenderías. ¿Cuánto tiempo llevas diciéndole a la gente que no existo? No respondió. Miró hacia el estacionamiento, deseando que yo desapareciera. Y ahí lo entendí. Ella no se olvidó de invitarme. Me borró. Y lo llevaba haciendo años. Cada músculo de mi cuerpo quería atravesar esas puertas, plantarme en medio de la ceremonia y decir, lo bastante fuerte para que Margaret, Garrett y todos los invitados del granero lo escucharan. Me llamo Athena Sinclair. Soy la hija mayor de Diane y pagué cada flor, cada plato y cada nota que está tocando ese cuarteto. No lo hice. Miré el granero, las luces, las guirnaldas, el brillo dorado detrás de las ventanas. Miré a mi madre, todavía parada en mi camino como una guardia. Miré la sombra de mi padre justo dentro de la puerta, con los hombros caídos y las manos en los bolsillos. Y tomé una decisión. Me agaché y dejé la caja del regalo suavemente sobre el escalón de piedra, como si aún importara. Quédense con el regalo. Es para Brooke. Los hombros de Diane bajaron media pulgada. Alivio. Pensó que todo había terminado. Gracias, Athena. Esto es realmente para no. Levanté una mano. No expliques. No justifiques. Ya te escuché. Escuché cada palabra. Me di la vuelta y caminé de regreso por el sendero de grava, pasando los frascos con flores, pasando junto a las parejas que aún llegaban tomadas de la mano y riéndose del calor. Pasando mi auto rentado, y entrando en él. Abrí la puerta, me senté, la cerré. Y entonces lloré. No de manera escandalosa. En silencio. De esa forma en que el pecho te tiembla, pero la boca sigue cerrada. Porque incluso sola, en un estacionamiento, te enseñaron a no hacer una escena. Me quedé ahí quizá 10 minutos. Por las ventanas abiertas escuché empezar el canon de Pachelbel. La ceremonia estaba comenzando. Encendí el motor y salí del lugar. En el espejo retrovisor, Meadow Creek Barn se hizo cada vez más pequeño, hasta quedar como un punto de luz. No azoté una sola puerta. No levanté la voz ni una vez. Solo me fui. Y por primera vez, irme se sintió como lo más fuerte que había hecho en toda mi vida. Sé que muchos estarán pensando, Athena, ¿por qué no dijiste la verdad ahí mismo frente a todos? Créeme, me lo pregunté durante todo el camino de regreso al hotel. Pero déjame preguntarte algo, si tu propia madre te mirara a los ojos y te llamara prima frente a una extraña, ¿tú qué harías? Ahora sigo. Volví al Magnolia Inn casi en piloto automático. Las carreteras estaban vacías. Todo Cedar Bluff estaba en la boda, por lo visto. Ya en mi habitación, me quité los tacones y me senté en la cama, todavía con el vestido puesto, el rímel corrido, las manos temblando. El brindis que había escrito seguía abierto en mi app de notas. Lo cerré sin leerlo. Entonces abrí mi laptop. Había 4 correos en mi bandeja de entrada, enviados durante las últimas 2 semanas. Confirmaciones de proveedores dirigidas a mí como titular del contrato. Los había hojeado cuando llegaron. Ahora leí cada palabra. Meadow Creek Van titular del contrato, Athena Sinclair depósito pagado, $1,200 saldo pendiente, $14,800 vence dentro de 5 días hábiles posteriores al evento.
Southern Comfort Catering titular del contrato, Athena Sinclair depósito pagado, $900 saldo pendiente, $12,600 vence dentro de 5 días hábiles posteriores al evento. Bluebonet Floral de Zinc titular del contrato, Athena Sinclair depósito pagado, $800 saldo pendiente, $6,200 Whitaker Photography titular del contrato, Athena Sinclair depósito pagado. $600 saldo pendiente, $4,400 recorrí cada uno. Mi nombre. Mi número de tarjeta. Mi firma escaneada en PDF. Todos estructurados de la misma manera, depósito por adelantado, saldo después del evento. Depósitos ya pagados, $3,500. Perdidos. Saldo total pendiente, $38,000. Cerré la laptop y me quedé inmóvil. Seguramente la boda estaba en plena recepción. Brindis, abrazos, Brooke bailando con Garrett, Diane sonriendo, los Caldwell chocando copas con sus nuevos parientes. Todo eso bajo contratos firmados por la persona a la que acababan de llamar prima. Esa noche no hice llamadas. No mandé correos furiosos. Solo me senté en esa cama de hotel y dejé que los números se repitieran en mi cabeza. $38,000. Mi nombre. Su fiesta. Mi teléfono sonó a las 9:47 esa noche. Era Aunt Ruth. Ruth Mercer, la hermana mayor de mi madre. 62 años. Directora escolar jubilada. El tipo de mujer que dice exactamente lo que piensa y jamás se disculpa por ello. Diane la llamaba difícil. Los demás la llamaban honesta. Athena, ¿dónde estás? No te vi en la boda. Sí fui, tía Ruth. Solo que no logré entrar. ¿Qué quieres decir con que no lograste entrar? Se lo conté todo. La entrada bloqueada. El susurro de solo entra la familia. La palabra prima. La pregunta de Margaret Caldwell. La respuesta de Diane. Silencio al otro lado. Uno largo. Podía escuchar a Ruth respirar despacio, deliberadamente, como hace cuando está decidiendo cuán enojada se va a poner. Te dijo que no existes, dijo al fin. Dijo que solo tiene una hija. Dios santo. Pausa. Athena, escúchame. En la recepción, esta noche, tu madre se levantó durante los brindis y dijo, y la estoy citando, nuestra pequeña familia, Frank, yo y nuestra Brooke. Así presentó a los Sinclair. Yo estaba sentada ahí y pensé que era raro. Casi dije algo. Ojalá lo hubiera hecho. No es tu culpa, tía Ruth. No, no lo es. Es de Diane. Y me va a oír. Otra pausa. Esta vez más firme. Athena. Esos contratos de los proveedores, los de la boda. ¿A nombre de quién están? Mío. ¿Todos? Todos. Ruth volvió a quedarse callada. Cuando habló, su voz había cambiado. Seguía enojada, pero con algo más duro debajo. Algo estratégico. Entonces escúchame bien, cariño. Tu madre le dijo a un salón lleno de gente que tú no existes. Tú no le debes ni un centavo a ese salón. Domingo por la mañana. Me desperté con una notificación de Instagram. Brooke había subido un carrusel de fotos de la boda. 14 imágenes. La primera, ellos dos en el altar. Brooke con encaje, Garrett de traje color carbón, el granero brillando dorado detrás. La segunda, la foto familiar. Frank, Diane, Brooke, Garrett, Margaret y Richard Caldwell. 6 personas. 2 familias unidas. Una familia con una hija menos. El pie de foto decía, rodeada de todos los que importan. Almohadilla Caldwell Forever lo leí 3 veces. Luego abrí el correo. La factura del lugar había llegado durante la noche. Automática. Alegre. Hasta con un pequeño logo del granero en la cabecera. Gracias por elegir Meadow Creek Barn. Su saldo pendiente de $14,800 vence el jueves 6 de marzo. Debajo estaban las facturas del catering, la florista y el fotógrafo, todas marcadas el sábado por la noche,
Todas dirigidas a Athena Sinclair, todas con vencimiento a 5 días. $38,000, con vencimiento el jueves. Volví a mirar la publicación de Instagram. Todos los que importan. Luego miré las facturas. Y algo cambió. No fue un estallido. No fue una rabia dramática. Fue más silencioso. Como girar una llave. Como una puerta atorada durante años que por fin cede. No estaba furiosa. Todavía no. La furia vendría después, en oleadas, en mitad de la noche, en la regadera, en reuniones del trabajo donde no lograba concentrarme. Pero en ese hotel, en esa mañana de domingo en Cedar Bluff, Tennessee, sentí algo más simple, claridad. Yo era la única persona que había pagado esa boda. Yo era la única persona que no aparecía en esas fotos. Y yo era la única persona recibiendo facturas por una fiesta de la que me habían echado. Algo tenía que ceder. Y no iba a ser yo. No esta vez. El domingo por la tarde, recibí un buzón de voz de Brooke. Ni siquiera una llamada real. Solo un mensaje, como quien marca una tarea en una lista. Lo reproduje. Hola, Athena. La boda estuvo increíble. O sea, literalmente perfecta. El granero se veía hermoso y la familia de Garrett fue lindísima. En fin, lamento que ayer las cosas estuvieran como raras. Mamá dijo que era lo mejor. Y, sinceramente, creo que tenía razón. Hubiera sido mucho que explicar. Pero quería darte las gracias por ayudar con lo de los proveedores. En serio, eres la mejor hermana mayor. Luego hablamos, ¿sí? Te quiero. Lo escuché 2 veces. Lamento que las cosas estuvieran raras. No, perdón porque mamá te echó en la puerta. No, debí defenderte. No, no sabía. Y de haber sabido habría hecho algo. Mamá dijo que era lo mejor. Brooke sabía. Sabía antes de la boda. Sabía que Diane me iba a rechazar en la entrada. Y estuvo de acuerdo. Probablemente ayudó a planearlo. Y luego esa última línea, eres la mejor hermana mayor. Antes me encantaba escuchar eso. Me hacía sentir útil. Como si todos los sacrificios significaran algo. Pero sentada en ese hotel, con el rímel del día anterior todavía manchando ligeramente la funda de la almohada, lo escuché diferente. Ella me llama así cuando necesita algo. Solo cuando necesita algo. No la llamé de regreso. No le escribí. Dejé el teléfono boca abajo en la mesa de noche y me quedé mirando el techo. Las facturas vencían el jueves. Mi familia acababa de decirle a 120 personas que yo no existía. Y mi hermana me había dejado un mensaje diciendo, gracias por pagar. Tenía 4 días para decidir quién iba a ser. El domingo por la noche, sentada en la cama del Magnolia Inn con la laptop abierta, escribí en el buscador. ¿Soy legalmente responsable por contratos de proveedores que firmé para el evento de otra persona? Las respuestas fueron consistentes. La persona cuyo nombre está en el contrato tiene la obligación legal. Pero también tiene la autoridad. Yo podía autorizar el pago. Podía negarlo. Podía pedir que las facturas se redirigieran a la parte que recibió el servicio. Tomé el teléfono y llamé a Meadow Creek Barn. Meadow Creek, habla Julie. Hola, Julie. Mi nombre es Athena Sinclair. Soy la titular del contrato del evento Calvel Sinclair del sábado pasado. Sí, señorita Sinclair. Fue un evento hermoso. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito informar que no voy a autorizar el pago final de este contrato. No estuve presente en el evento y solicito formalmente que el saldo pendiente se redirija a los anfitriones del evento. Pausa. Oh, está bien. Tendré que pasarlo con nuestra gerente, pero ¿puedo preguntar si hay algún conflicto? No hay conflicto. Simplemente no autorizo el cargo. La factura debe enviarse a la familia Sinclair en Cedar Bluff. Julie tomó mi correo, confirmó la solicitud y dijo que alguien me daría seguimiento el lunes por la mañana. Colgué y llamé al catering. Mismo guión. Misma voz calmada. Mismo resultado. Luego la florista. Luego el fotógrafo.
4 llamadas. 12 minutos en total. No grité. No amenacé. No expliqué por qué. Solo repetí una palabra, con educación y firmeza, no. Cuando terminé, cerré la laptop, me lavé los dientes y dormí toda la noche por primera vez en 2 días. El lunes por la mañana cambié mi vuelo. En vez de quedarme hasta el miércoles, como había planeado, reservé el primer asiento disponible de vuelta a Londres. Salida a las 6 de la mañana, con escala en Atlanta. Hice la maleta en 10 minutos. Dejé el Magnolia Inn antes del amanecer. La misma mujer de recepción estaba de turno. Sonrió y preguntó, ¿qué tal estuvo la boda? Inolvidable, respondí. El camino a Nashville duró 2 horas. En el trayecto pasé una última vez por Cedar Bluff. Main Street estaba tranquila. Solo el diner, la ferretería, la iglesia bautista donde me bautizaron a los 12. Pasé frente a la casa donde crecí. La luz del porche seguía encendida. Podía imaginar lo que pasaba adentro, Diane en la mesa de la cocina con café, todavía emocionada por la recepción. Frank leyendo el periódico. La casa llena de pastel de boda sobrante y tarjetas de felicitación. Mi nombre no mencionado ni una sola vez. Cuando tenía 10 años, Diane me dijo, Athena, eres la hermana mayor. Tienes que ser fuerte por Brooke. Había sido fuerte durante 24 años. Fuerte durante la enfermedad de Brooke de niña, aquel susto de meningitis que reconfiguró toda la dinámica familiar. Fuerte en cada crisis financiera. En cada llamada sin responder. En cada Navidad que pasé sola en Londres fingiendo que era por la diferencia de horario y no por la distancia emocional. Tomé la carretera y no miré atrás. 18 horas después, aterricé en Heathrow. Cielo gris. Llovizna. El clima más hermoso que había visto en mi vida. Encendí el teléfono en la sala de llegadas. No había llamadas perdidas. Ni mensajes. Nadie en Cedar Bluff había notado que yo me había ido, o le había importado lo suficiente como para preguntar. Pero pronto lo notarían. Los proveedores empezarían a llamar el martes. Las facturas llegarían el miércoles. Y entonces sí sonaría mi teléfono. Estaba segura. Martes, 3 de la tarde hora de Londres. 9 de la mañana en Tennessee. Mi teléfono sonó. Mam en la pantalla. La dejé sonar 3 veces y contesté. Athena. Hola, mamá. Dulce. Ligera. La voz que usa cuando quiere algo. ¿Cómo estuvo tu vuelo de regreso? Bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, acabo de recibir la llamada más extraña del lugar de la boda. Dijeron que quitaste la autorización de pago. La factura es de $38,000. ¿Cómo vamos a manejar esto? No lo vamos a manejar, mamá. Lo vas a manejar tú. Silencio. ¿Perdón? Quité mi autorización porque no soy responsable de un evento al que no me invitaron. Athena, no seas dramática. Sabes que esto solo fue un malentendido. Podemos hablarlo. Le dijiste a Margaret Calvell que yo era una pariente lejana. Le dijiste que solo tienes una hija. Eso no es un malentendido, mamá. Es una decisión. Silencio más largo. Escuché cómo le cambiaba la respiración. Se evaporó la dulzura. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Tú me criaste. Y te lo agradezco. Pero también te paraste frente a tu hija y le dijiste a una extraña que no existe. Ambas cosas pueden ser verdad. Estás exagerando. $38,000. Esa es la proporción. Tu padre está muy estresado. Su presión. Si le pasa algo, será culpa tuya. Papá estaba ahí parado y no dijo nada. Él también eligió. Silencio. La oí tragar saliva. Tú dijiste que yo no era familia, dije. Así que la cuenta de la familia es responsabilidad de la familia. La línea se cortó. Colgó. Sin despedirse. Sin discutir. Solo clic y silencio. Dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina y me quedé mirándolo. Tenía las manos firmes.
El pulso normal. Y el apartamento estaba en silencio. Un silencio real. Un silencio limpio. 40 minutos después volvió a llamar. Esta vez con otro tono. Sin cariño. Sin dulzura. Directo al ataque. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sí. El lugar me está llamando. El catering me está llamando. Me están reenviando facturas a mi correo con tu nombre tachado y el mío escrito encima. ¿Sabes lo humillante que es eso? Me imagino que más o menos igual de humillante que ser llamada prima en la boda de tu propia hermana. Eso no es lo mismo. Tienes razón. Lo tuyo cuesta $38,000. Yo te crié. Te alimenté. Te llevé a la escuela todos los días durante 12 años. ¿Y ahora, por un pequeño malentendido, vas a llevar a la bancarrota a tu propia familia? No fue un malentendido. Fine. Bien. ¿Quieres jugar a esto? Le voy a contar a todo el pueblo qué clase de hija abandona a su familia por dinero. Adelante. Prefiero ser la hija de la que hablas mal a la hija que finges que no existe. Eso la detuvo. La escuché inhalar con fuerza, involuntariamente, como si hubiera entrado en agua helada. No lo dices en serio, dijo, esta vez más bajo. Sí lo digo. Otra pausa larga. Y entonces sacó el arma final. La que siempre guarda como último recurso. La salud de mi padre. Tu padre podría sufrir un infarto por esto. Si termina en el hospital, esa sangre estará en tus manos. Ahí estaba. La granada de culpa. Ya la había usado antes cuando me mudé a Londres. Cuando falté a Acción de Gracias. Cuando dejé de mandar dinero sin que me lo pidieran. La salud de papá es asunto entre él y su médico, dije, no entre yo y mi tarjeta de crédito. Volvió a colgar. Esta vez no me quedé mirando el teléfono. Puse agua a hervir y me preparé una taza de té. Para el miércoles, Diane ya había activado lo que yo llamo el árbol telefónico de la familia. Cada rama. Cada ramita. Brooke llamó primero. Llorando. Del tipo de llanto desordenado y teatral que lleva perfeccionando desde niña. Athena, por favor. Garrett y yo nos acabamos de casar. No tenemos $38,000. Si tú no pagas, lo tenemos que pagar nosotros. Estamos empezando nuestra vida juntos y tú la estás arruinando. Brooke, ¿sabías que mamá les dijo a los Caldwell que yo no existo? Hubo un sollozo, una pausa. O sea, ella dijo que sería más fácil así con los Caldwell. Ya sabes, son tradicionales y tener una hija viviendo en el extranjero, sin casar y todo eso, era más sencillo. No era algo personal, Athena. Solo era más simple. Lo sabías antes de la boda. No pensé que de verdad te fueran a dejar fuera, pero no lo impediste. Silencio. Más sollozos. Y luego, ¿podemos, por favor, concentrarnos en la factura? Los papás de Garrett están haciendo preguntas. Entonces tal vez ya es hora de que alguien les dé respuestas honestas. Colgó. Frank llamó esa tarde. Mi padre casi nunca llama. A veces manda correos cortos, objetivos, sobre el clima o los resultados del fútbol americano. Escuchar su voz por olvidado que existía. Athena, ¿no podrías ser un poco flexible con esto? Ella le dijo a la gente que yo no soy tu hija. Un largo exhalar. El sonido de un hombre que pasó 35 años eligiendo el camino de menor resistencia. No fue exactamente así, ¿estabas ahí cuando me llamó pariente lejana, en mi cara? Nada. Luego, muy bajito, clic. Colgó. Todos colgaban cuando las preguntas se ponían reales. Yo ya estaba viendo el patrón. Y se parecía mucho a una familia que prefería el silencio a la verdad. La tía Ruth no esperó permiso. Nunca lo hace. El jueves por la mañana, el mismo día en que vencían las facturas de los proveedores, Ruth tomó el teléfono y llamó directamente a Mark.
Ruth me la contó después, y no se guardó nada. Margaret, mi nombre es Ruth Mercer. Soy la hermana mayor de Diane Sinclair. Nos conocimos brevemente en la recepción. Oh, sí, Ruth. Qué gusto escucharla. La llamo porque hay algo que usted necesita saber. Diane tiene 2 hijas, no una. 2. La mayor es Athena. Tiene 34 años, vive en Londres y trabaja en tecnología. Ella fue quien firmó todos los contratos de los proveedores de esa boda. Todos. Y el sábado, Diane la detuvo en la puerta y la hizo irse. Ruth dijo que el silencio del otro lado duró 10 segundos completos. ¿Disculpe?, dijo Margaret. La mujer que Diane presentó como una pariente lejana era su hija mayor. Athena voló 18 horas para estar ahí. Pagó el depósito de su propio bolsillo. Y Diane la echó porque llevaba meses diciéndole a su familia que los Sinclair solo tenían una hija. La voz de Margaret se volvió fría. Delgada. Ese tipo de frío que viene de una mujer que se enorgullece de saber exactamente con quién está haciendo tratos. ¿Y por qué haría Diane algo así? Eso tendría que preguntárselo a ella. Pero si puedo decirle esto, esa muchacha voló 18 horas, firmó todos los cheques y la echaron como a una desconocida en la entrada. Y aún así no hizo ninguna escena. Eso es más gracia de la que mi hermana merece. Ruth dijo que Margaret le agradeció, le dijo que necesitaba hacer unas llamadas y colgó. La mecha estaba encendida. Y Cedar Bluff era un pueblo muy pequeño. Yo no le pedí a la tía Ruth que hiciera esa llamada. Pero cuando me dijo que la había hecho, sentí algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Me sentí vista. Por primera vez, alguien en mi familia dijo en voz alta, lo que te hicieron estuvo mal. El jueves por la tarde. Me senté en mi escritorio en Londres con una taza recién hecha de Earl Grey y cerré metódicamente cada acceso abierto. Les escribí a todos los proveedores, Meadow Creek Barn, Southern Comfort Catering, Blue Bonnet Floral y Whitaker Photography. El mensaje era idéntico para los 4, redactado con la precisión de alguien que trabaja escribiendo documentación técnica, estimado /diagonal a, nombre del proveedor. Por medio de este correo notifico formalmente que yo, Athena Sinclair, titular firmante del contrato, no autorizo cargos adicionales a la tarjeta de crédito registrada. Solicito formalmente que todas las facturas pendientes sean redirigidas a los organizadores del evento, la familia Sinclair de Cedar Bluff, Tennessee. Por favor, confirme recibido. Atentamente, Athena Sinclair. 4 correos. 4 confirmaciones en menos de una hora. Los proveedores fueron educados, profesionales y, francamente, nada sorprendidos. Julie, de Meadow Creek, incluso respondió, entendido, señorita Sinclair. Ya actualizamos nuestros registros. Luego llamé a mi banco. Cancelé la tarjeta vinculada a los contratos. Pedí una nueva con número distinto. Los $38,000 pendientes ahora irían directamente a las personas que habían organizado la fiesta. Los depósitos, los $3,500, ya se habían ido. Pagados meses antes. No reembolsables. Lo acepté. Sumados a mis gastos de viaje, vuelo, hotel, regalo, yo ya iba perdiendo $6,300. Me quedé sentada con ese número. $6,300. El precio de aprender que yo nunca iba a ser suficiente para ellos. Que ninguna cantidad de firmas, dinero, vuelos o esfuerzos me iba a conseguir una silla en una mesa construida sin un lugar para mí. $6,300. Sinceramente, fue una ganga. Cerré la laptop, enjuagué mi taza y salí a caminar junto al Támesis. El río estaba gris. El aire, cortante. Y por primera vez en años sentí que no le debía nada a nadie. El viernes por la mañana faltaba una cosa más. Abrí un nuevo correo. Destinatarios, Diane Sinclair, Frank Sinclair, Brooke Caldwell. Lo redacté una vez. Lo borré. Lo redacté otra vez. Demasiado emocional. Lo borré. Tercer intento. Limpio. Directo. Sin adjetivos innecesarios. Diane, Frank y Brooke,
he retirado formalmente mi autorización de pago de todos los contratos de proveedores relacionados con la boda de Brooke. El saldo pendiente de $38,000 ha sido redirigido a ustedes como anfitriones del evento. No voy a discutir este asunto más. Le deseo a Brooke y a Garrett un matrimonio feliz. De ahora en adelante, por favor no me contacten por asuntos financieros. Si alguno de ustedes quiere una relación conmigo, tendrá que comenzar con honestidad, no con facturas. Athena lo leí 4 veces. Revisé errores. Revisé el tono. Me aseguré de que no hubiera nada que pudiera calificarse como mezquino, vengativo o cruel. No lo había. Era un límite. Limpio como una línea trazada en un mapa. Le di enviar. Luego cerré la laptop, puse agua para el té y me quedé junto a la ventana. Mi apartamento da a un pequeño patio con un árbol modesto que deja caer hojas sobre la bicicleta del vecino. No es gran cosa. Pero es mío. Yo pago la renta. Yo elegí las cortinas. Y nadie aquí me ha dicho jamás que no pertenezco. Durante meses, quizá años, había cargado un peso que no sabía nombrar. Ese cálculo constante, ¿estoy haciendo suficiente? ¿Estoy dando suficiente? Si mando más dinero, si llamo más, si vuelvo una vez más, ¿por fin me van a ver? De pie en esa cocina, sosteniendo una taza de té hecha por mí, en un apartamento que conseguí con trabajo del que estoy orgullosa, sentí ese peso levantarse. No escribí ese correo para lastimarlos. Lo escribí para dejar de lastimarme yo. La tía Ruth me mantuvo al tanto. Dijo que intentó no disfrutarlo, pero es pésima mintiendo. Margaret Calvel llamó a Diane la misma tarde en que Ruth le dijo la verdad. La conversación, según Ruth y una amiga en común que casualmente estaba en casa de Margaret cuando se hizo la llamada, fue exactamente como uno se imagina. «Nos mentiste, Diane», dijo Margaret. Su voz era firme, no alta. «Los Calvel no levantan la voz. Nos dijiste que tenías una hija. Recibimos a tu familia en la nuestra basándonos en confianza. Esa confianza está rota». Diane trató de explicarse. Era un asunto privado de familia. Athena y yo hemos estado distanciadas. ¿Distanciadas? Según Ruth. Tu hija firmó todos los contratos de esta boda. Eso no es distancia. Eso es explotación. Margaret le dijo a Diane que los Calvel no cubrirían los $38,000. Eso es entre ustedes y sus proveedores. Nosotros no firmamos esos contratos. Al parecer, ustedes tampoco. Garrett enfrentó a Brooke esa misma noche. Ruth se enteró de esa parte por un primo de Garrett que la oyó a través de la clásica cadena de chismes de Cedar Bluff. Porque ese pueblo tiene exactamente una sola red de rumores y todo el mundo participa. ¿Tienes una hermana?, dijo Garrett. ¿Una hermana de verdad? ¿Y ella pagó toda nuestra boda y tu madre la echó? Brooke lloró. Es complicado, amor, no es complicado, Brooke. Es una mentira. Tu familia le mintió a mi familia el día de nuestra boda. La primera gran pelea real de los recién casados llegó 4 días después del matrimonio. Por una hermana que el novio no sabía que existía. Y una deuda que ninguno de los dos podía pagar. Brooke y Garrett terminaron pidiendo un préstamo personal por los $38,000. Los Calvel ayudaron a firmarlo, no por generosidad, sino porque su nombre estaba ligado al evento y no querían que los proveedores los persiguieran a ellos. La boda de cuento ahora venía con una mensualidad. Cedar Bluff es el tipo de pueblo donde todos saben tus asuntos para el martes y tienen opinión sobre ellos para el miércoles. La semana siguiente, la historia ya había recorrido la iglesia bautista, el diner de Main Street, la red del PTA y hasta la sala de espera del concesionario de autos. Los detalles cambiaban un poco cada vez que se contaban, como siempre pasa. Pero el centro de la historia seguía intacto. Diane Sinclair escondió a su hija mayor, la rechazó en la boda y luego intentó pasarle la factura. Bev Henderson, vecina de Diane desde hacía 19 años, la detuvo en el estacionamiento de la iglesia después del servicio del domingo. Diane, yo no tenía idea de que tenías 2 hijas. ¿Por qué nunca conocimos a tu hija mayor?
Diane intentó el discurso que seguramente ya había practicado. Athena vive en el extranjero. No somos tan cercanas como me gustaría. Es un tema doloroso. Beba sintió lentamente. Ruth lo cuenta diferente. Diane dejó de asistir a esa iglesia. Se cambió a una metodista en otro pueblo, donde nadie conocía a los Sinclair por nombre. Frank se volvió todavía más callado. Y eso ya es decir mucho. Dejó de ir a la ferretería los sábados. Dejó de sentarse en el porche por las tardes. Los pocos que lo veían decían que parecía un hombre cargando algo que no podía bajar. Diane culpó a Ruth. La llamó una mañana, con la voz temblando. Tú destruiste a mi familia. La respuesta de Ruth, según me contó después, fue breve: yo no te expuse, Diane. Solo dejé de cubrirte. Diane colgó. Y añadió a Ruth a la lista de familiares con los que ya no hablaba. La lista iba creciendo. Y aquello que Diane llevaba años construyendo, la imagen de madre devota con una familia pequeña y perfecta, se estaba derrumbando. No porque alguien lo atacara. Se derrumbó porque alguien finalmente dijo la verdad. 2 semanas después de la boda, me llegó un mensaje de Brooke. Largo. Enredado. Casi podía escucharla llorando mientras lo escribía. Athena, siento muchísimo todo esto. Todo se salió de control. No sabía que mamá iba a decir esas cosas a los Caldwell, te lo juro. Garrett está furioso conmigo. Sus padres casi ni me miran. El préstamo empieza el próximo mes y ya estamos retrasados con el depósito del apartamento. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías cubrir parte del saldo? Aunque sea la mitad. Te lo devolveré, te lo prometo. Eres mi hermana y te quiero, y de verdad necesito ayuda ahora mismo. Lo leí sentada en mi escritorio durante la hora del almuerzo. Lo leí otra vez. Y una tercera, buscando algo específico. Una disculpa por haberme rechazado. Un reconocimiento de que sabía lo que estaba pasando y no hizo nada. Una sola frase diciendo, lo que te pasó en la puerta estuvo mal. No estaba. Todo el mensaje hablaba de los problemas de Brooke. El enojo de Garrett. El préstamo. El apartamento. La frialdad de los Caldwell. Mi dolor no aparecía ni una sola vez. Era un reporte de crisis disfrazado de disculpa. Se disculpaba por el desastre, no por la herida. Y hay una diferencia. Le respondí con cuidado, Brooke, siento que estés lidiando con esto. De verdad. Pero no puedo ayudarte económicamente. El límite que puse no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con ser tratada como familia. Familia de verdad, no del tipo que se borra cuando incomoda. Cuando estés lista para hablar de eso, y no de facturas, aquí estaré. Le di enviar, guardé el teléfono en el cajón del escritorio y volví al trabajo. No respondió. Ni ese día. Ni esa semana. No me sorprendió. Nunca supo qué hacer conmigo cuando yo no le estaba dando algo. Un mes después de la boda, me llegó un correo de Frank. Mi padre escribe correos. Llama muy rara vez. Y cuando llama, habla del clima o de la defensa de los Titans. En 34 años de vida, nunca me había escrito nada más largo que una tarjeta de cumpleaños. Así que cuando vi su nombre en mi bandeja con el asunto From Dad, me enderecé en la silla. Athena, sé que debí decir algo ese día en el granero. No lo hice. Me quedé ahí parado mientras tu madre manejaba todo, y no abrí la boca. No tengo una buena razón. Fui un cobarde. Esa es la verdad. Tu madre y yo estamos resolviendo la cuenta con los proveedores. No necesitamos tu dinero. Te escribo porque quería que supieras esto, lo siento. Debí haberte acompañado a entrar. Voy a cargar con eso. Papá lo leí 5 veces. Lo leí en mi escritorio, en el metro de regreso a casa, y una vez más sentada en el sofá con las luces apagadas. No era perfecto. No arreglaba nada. No enfrentaba a Diane. No explicaba por qué había pasado décadas eligiendo la paz por encima de su propia hija. Pero era honesto. Y era la primera cosa honesta que alguien de mi familia me decía desde que empezó todo.
No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo. Una semana después le escribí: papá, gracias. Eso significa más de lo que imaginas. No estoy lista para volver a casa ni para fingir que todo está bien, pero leí tu correo y voy a seguir leyéndolo. Atena corto. Cuidadoso. Dejando la puerta abierta exactamente 1 pulgada. No lo suficiente para que cualquiera pudiera cruzar, pero tampoco cerrada con llave. Él no volvió a escribir. No esperaba que lo hiciera. Pero lo dijo. Y yo lo escuché. Han pasado 6 meses desde aquel sábado en Meadow Creek Barn. Me ascendieron. Ahora soy ingeniera de software senior en la empresa fintech donde trabajo desde hace 4 años. Mi jefa mencionó liderazgo bajo presión en mi evaluación. No sabía ni la mitad. Empecé terapia. No por la boda. Por los 34 años anteriores. Hemos estado trabajando algo que mi terapeuta llama hiperresponsabilidad funcional, la creencia de que, si rindo lo suficiente, si me sacrifico lo suficiente, si cargo con lo suficiente, las personas que amo finalmente me verán. Ese era el motor detrás de cada cheque que escribí. De cada vuelo que reservé. De cada vez que dije, está bien, cuando en realidad quería decir, esto me duele. Hago videollamada con la tía Ruth cada 2 domingos. Ella hace café. Yo hago té. Y hablamos 1 hora de todo y de nada. Me mantiene al tanto de Cedar Bluff. No para chismear, sino para que no me tome nada por sorpresa. Diane y Frank ya han pagado $12,000 de los $38,000. Sacaron una parte de sus ahorros para el retiro. El resto sigue en el préstamo que tomaron Brooke y Garrett. Las mensualidades son una fuente constante de tensión en la casa de los Caldwell Sinclair. Los padres de Garrett son educados, pero distantes. Margaret todavía no perdona a Diane. Brooke y Garrett siguen casados. Ruth dice que están yendo a terapia de pareja. Dice, Garrett es un buen hombre que lo está intentando, pero los cimientos se agrietaron desde el primer día, y grietas así no se sellan fácil. Diane no me ha llamado. No me ha escrito. Ni un solo mensaje. Ruth dice que se refiere a todo esto como, la rabieta de Atena. Supongo que eso le resulta más fácil que llamarlo por su verdadero nombre. No odio a mi madre. He pasado muchas horas en terapia asegurándome de eso. Pero ya no finjo que su versión del amor no me hizo daño. Sí me lo hizo. Y fingir lo contrario me estaba matando poco a poco.